Saludos a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios y les invito en este momento a que oremos para que Dios nos hable a través del pensamiento de este día. Padre, te bendecimos, te honramos, glorificamos tu nombre y te pedimos, Señor, que conforme a tu gracia y misericordia, toques, Padre, el corazón de todas las personas que se han sintonizado para escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que supla sus necesidades conforme a tu palabra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de este día se titula "Y después que esto pase, ¿qué?". Se da por un hecho que la situación actual va a pasar muy pronto, que todo volverá a la normalidad, que va a terminar el conteo de las fatalidades que han sido causadas por este virus. Se da por un hecho que la economía va a retomar su camino de progreso, que el periodo de incertidumbre y zozobra que hemos vivido quedará en el pasado como una pesadilla de la que finalmente hemos despertado. Cabe entonces preguntarnos, ¿y después que esto pase, qué? ¿Realmente volverá todo a ser igual que antes? Siempre ha habido un antes y un después en cada acontecimiento que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Hubo un antes y un después de la caída del hombre en el huerto del Edén. Un antes y un después de la confusión de lenguas por la Torre de Babel. Un antes y un después del diluvio. Un antes y un después del advenimiento de Cristo. Un antes y un después de las guerras mundiales que han pasado. Un antes y un después del ataque a las Torres Gemelas de New York. Un antes y un después para quienes han muerto a causa de este virus. Un antes y un después para quienes sobrevivirán esta pandemia. De nuevo me pregunto, ¿y después que esto pase, qué haré con mi vida? ¿Volveré a la rutina de antes? ¿Viviré como si nada hubiese pasado? La verdad es que la situación actual no ha hecho más que recordarnos la fragilidad de la vida. Y esto ya la Escritura lo dice en el Salmo 103, versículo 15 y 16. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así que entonces debiéramos de preguntarnos, ¿cuál debe de ser nuestra actitud una vez que entendemos la futilidad de nuestra vida? En realidad, en el Salmos 90, capítulo 90 y versículo 12, el salmista de alguna manera nos da una idea de lo que debemos hacer una vez que hemos entendido la futilidad de nuestra vida. Dice el Salmo 90, 12, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto implica que una vez que hemos entendido lo que es la vida, lo corto que es la vida, debiéramos entonces de hacer lo que el salmista está diciendo. Debiéramos de entrar a inquirir, a investigar, a profundizarnos. Si la vida es tan corta, si tantas cosas pueden ocurrir en un segundo, entonces debiéramos de inquirir, debiéramos de salir de lo que es propiamente humano y elevarnos a la estatura espiritual y poder entonces comprender
lo que Dios quiere para nuestra vida. También es importante que en este periodo que estamos viviendo consideremos cómo hemos estado viviendo. Recuerdo las palabras escritas de Job en el capítulo 42 y versículo 5 de su libro, en donde este varón dice algo muy importante. Reconoce primero: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, él dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es que cuando se llega a comprender lo que Dios quiere para nuestra vida y podemos comparar cómo hemos estado viviendo esa vida, naturalmente debemos de llegar a la conclusión que debe de producirse un arrepentimiento en nuestras vidas al considerar que no hemos estado viviendo como el Señor quiere que vivamos. Así que entonces debe de producirse en nosotros una actitud de arrepentimiento, que es precisamente lo que hizo Job. Así que en Job vemos un antes: de oídas te había oído, y un después: mas ahora mis ojos te ven. La realidad, hermanos y amigos, es que cada catástrofe que ocurre es una alarma, es un aviso que debe inducirnos a revisar cómo estamos viviendo nuestra vida. Es muy posible que después de que esta situación actual que estamos viviendo pase, algunos templos ya no volverán a abrir sus puertas debido a la falta de asistencia de sus feligreses. Otros templos cerrarán sus puertas por la falta de colaboración económica. Porque resulta que en este periodo que estamos viviendo, para algunos creyentes será más fácil ser un cristiano virtual. Será más fácil quedarse en la casa y conectarse a cualquier programa cristiano que haya en línea, y esto pues no requiere el esfuerzo que se requiere cuando se va a la iglesia. En este periodo de distanciamiento social que se está viviendo, he visto cómo algunos creyentes están tan cómodos en su casa que aún en ropa de dormir y acostados en su cama, interactúan en los diferentes programas cristianos que hay en las redes sociales. Eso es lo que se está viviendo ahora mismo, ya que por el distanciamiento social la mayoría de las iglesias han cerrado, no hay reuniones, y entonces se está explotando este medio para poder llevar el mensaje y para poder mantenerse en contacto con los cristianos. Pero debemos de recordar que el tener estas reuniones virtuales, pues simplemente es algo temporario. Y esto no significa que estas reuniones virtuales van a venir a reemplazar nuestra asistencia a la iglesia. Así que entonces cabe preguntarse, después que esto pase, ¿cuál debe de ser la actitud del cristiano? Y aquí entonces yo quiero mencionar tres cosas, porque en este tiempo, por un decir de receso de asistir a la iglesia, debemos pensar: ¿cómo va a ser mi vida después que esto termine? Después que levanten las restricciones, después que todo vuelva a la normalidad, entre comillas. Y he considerado tres cosas. La primera es: debemos entregarnos
completa e incondicionalmente al Señor. Esto implica que lo que no estábamos haciendo antes de que viniera todo lo que estamos pasando, tenemos que volver a retomar el camino y la dirección que Dios ha establecido en su palabra que debemos seguir. Así que si no nos habíamos entregado completamente y si no lo habíamos hecho de una manera incondicional, pues ahora en este tiempo de reflexión es cuando podemos disponer a hacer eso. Hay otro punto muy importante y es que debemos de disponer nuestro corazón a servirle al Señor en todo lo que esté a nuestro alcance. Fíjense, estoy tratando de subrayar la palabra en todo, porque esto implica que quizás en este tiempo anterior, en este antes, no nos hayamos dispuesto, nuestro servicio haya sido como a medias, como en ciertas partes, pero no totalmente. Pero ahora debemos considerar, la vida es tan corta. Ya vimos cómo un virus ha podido trastornar todo lo que la humanidad estaba haciendo por mucho tiempo. Y se vino al recuerdo lo que pasó hace un siglo. Pero en el tiempo presente hemos visto cómo todo se ha paralizado. Así que una vez que hemos considerado que la vida es tan corta y una vez que sabemos que hemos sido alcanzados por el Señor, lógicamente debe de surgir en nosotros ese deseo, esa disposición de servir al Señor en todo lo que esté a nuestro alcance. Dios conoce sus capacidades, Dios conoce los talentos que le ha dado a usted. Ahora dependerá de que usted pueda disponerse a servirle de manera incondicional al Señor. Hay otro punto importante que he tomado en cuenta y es que si en el antes usted no se había comprometido a colaborar en la obra del Señor, que en este después, que ahora, cuando todo esto termine, usted pueda comprometerse a colaborar en el sostenimiento de la obra y para cubrir las necesidades de la iglesia. Muchas veces la gente no tiene idea de todo el esfuerzo económico que se requiere para poder mantener un lugar abierto donde los cristianos puedan reunirse, donde pueda haber edificación espiritual, donde pueda haber predicación de la palabra de Dios. Simplemente se da como un hecho que esto surge así, solamente tronando los dedos, pero la realidad es que requiere un esfuerzo enorme. Y aquí es donde cada cristiano tiene que comprometerse de la importancia de comprometerse a colaborar para el sostenimiento de la obra y también para cubrir las necesidades de la iglesia. Así que, de nuevo, yo hago una pregunta relacionada. ¿Ya pensó en lo que hará una vez que este virus sea controlado? ¿Ya pensó qué va a pasar una vez que se encuentre una vacuna para este virus? ¿Ya pensó cómo va a ser su vida en ese después? Habría que pensar, bueno, tendré que hacer una lista. Muchas cosas van a cambiar en mi vida. Yo no sé por cuánto tiempo más vamos a tener que mantener el distanciamiento social, cuánto tiempo más se tomará la economía en volver a tomar el ritmo. No sabemos cuánto tiempo más tendrá que pasar para que las cosas vuelvan a cierta normalidad. Pero la situación es que ya nosotros, entendiendo lo tan corto que es la vida, muchos he sabido de muchos pastores, de muchos hermanos que han muerto a causa de este virus. Y la verdad es que a lo mejor ellos no pensaron que esto iba a ocurrir con sus vidas, pero ha ocurrido. Así que será necesario que cada cristiano, si no lo ha hecho, haga una lista.
Y si ya hizo esa lista, pues lógicamente asegúrese que Dios está en el primer lugar. Y si no ha hecho esa lista, no se olvide de poner a Dios en el primer lugar. No quiero decir, no sabemos las estadísticas, y aún el mismo presidente de este país ha dicho que van a ocurrir más muertes. Los científicos en el área de la medicina aseguran que van a haber muchas muertes más y no sabemos cuántos van a sobrevivir cuando eso ocurra. Así que es muy importante haber hecho una lista de cuál va a ser nuestra actitud, cómo va a ser nuestra conducta. Y en el primer lugar tenemos que situar a Dios. Si Dios está en el primer lugar, entonces nuestro futuro va a ser más brillante, va a ser promisorio. Si nos tocara ser parte de esas estadísticas a causa de esta pandemia, nuestro futuro estará asegurado. Y si nos tocará sobrevivir, también nuestro futuro estará asegurado, porque Dios va a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Considere las palabras que están escritas en el Salmo 27:4, que dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Quiero detenerme, he subrayado dos palabras. Una es demandado. El salmista no está diciendo le estoy reclamando a Dios, le estoy exigiendo a Dios. En el contexto de esta palabra, lo que esta palabra significa es: he determinado, me he comprometido con Dios. Y la otra palabra es: esta buscaré. Y no se trata de buscar algo que está perdido, se trata simplemente de darle seguimiento a eso con lo que se ha comprometido. ¿Y qué es con lo que se ha comprometido? A continuación lo dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Si todavía usted en ese antes no había dispuesto eso para su vida, en este después hágalo. Demande, determine, comprométase a estar en la casa del Señor. Y de una vez clarifique en su mente para qué va a estar en la casa del Señor. No podrá ser simplemente como una rutina, como un pasatiempo para volver a establecer el acercamiento social debido al distanciamiento social de la actualidad. Ese tiempo, cuando usted vuelva a la iglesia, va a ser para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese va a ser su objetivo en este después. Así que usted entonces demandará, se comprometerá, determinará y pondrá en efecto el estar en la casa del Señor. Ya nuestra vida cristiana no puede ser igual como lo era antes de esta pandemia, de este virus que ha venido a trastornar el funcionamiento de la humanidad. Tiene que ser diferente. Y en este versículo que les he citado está muy claro lo que debemos, lo que tenemos que hacer en nuestro caminar con el Señor. Así que, hermanos y amigos, en este periodo que estamos viviendo de inasistencia a la iglesia, este debe de ser un tiempo de preparación, de reflexión, de determinación, para que cuando se abran las puertas de la iglesia local, usted y yo seamos de los primeros en decir presente. Seamos de los primeros. Yo visualizo, recuerdo a alguien el otro día mientras interactuaba en una reunión virtual,
que decía, y me quedé sorprendido porque decía, ahora, tomando el tiempo presente, ahora quisiera que todos los días hubiera reunión en la iglesia. Y yo me quedé sorprendido porque esa persona solamente va un día a la semana, pero ahora sentía, se estaba dando cuenta qué tan importante era el tener el privilegio de estar en la casa del Señor. Y entonces yo le dije, hermana, la felicito y ojalá que cuando las puertas de su iglesia se abran, el pastor pueda decir, la hermana que solo venía una vez a la semana, ahora viene los 7 días. Es más, la hermana dijo así con sus propias palabras, yo le pido al pastor que de ahora en adelante, en vez de tener solamente 3 reuniones en la semana, tengamos 7 reuniones y 2 el domingo, una para la escuela dominical y uno para la reunión de la noche. Yo dije, gloria al Señor. Entonces este tiempo ha hecho que esta persona pueda despertar y darse cuenta lo importante que es cuando no se tiene algo, o si se tiene, no se aprecia en lo que vale. Bien, así que ahora, después de haber dicho estas cosas, yo creo, asumo que usted ha entendido lo que hará después que esto pase. Ya usted lo sabe, lo tiene muy claro en su mente, ya lo ha visto en la palabra de Dios. Ahora le corresponde a usted desde ya hacer los planes de lo que va a hacer después que esto pase. Les invito a que oremos, a que abramos nuestro corazón al Señor, a que tomemos en este momento el compromiso desde ya de acercarnos al Señor completamente. Padre, en el precioso nombre de Jesús, ahora, Señor, que tu palabra ha sido expuesta, le ruego, Señor, que toque cada corazón de las personas que se han sintonizado para escuchar este programa, para ver este programa. Le ruego, Señor, que obre en su vida y que aquellas cosas que todavía no están derechas sean enderezadas. Le ruego, Padre, que su Espíritu Santo obre en cada vida. Le ruego, Señor, que obre por aquellos que de alguna manera han sido impactados por la situación que estamos viviendo. Padre, le ruego que provea trabajo a quien no lo tiene, que provea sanidad a quien haya sido impactado por este virus. Le ruego, Señor, que obre de una manera especial para que su pueblo pueda despertar y pueda tener un después promisorio en su vida espiritual. En el precioso nombre de Jesús, gracias, Señor, por bendecirnos antes y por bendecirnos después. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, gracias por habernos sintonizado. Les bendecimos en el nombre del Señor y esperamos nuevamente estar en contacto con ustedes. Que Dios les bendiga.